Bueno, mis alumnos de cuarto de la ESO C de Elías el Olivo, vamos a terminar esta unidad didáctica sobre la verdad y el conocimiento con las partes 3 y 4. La parte 3 que habla de verdad y criterios de verdad, y la parte 4 que habla de la inteligencia, sobre todo de la inteligencia emocional y de las inteligencias múltiples. Bien. En primer lugar, siguiendo el orden marcado en los apuntes, vemos que se distingue cautelarmente, ¿verdad?, entre verdad y veracidad, que son dos cosas diferentes. La verdad sería la adecuación o concordancia de los hechos con lo que decimos, ¿verdad? Es decir, si algo se da o no se da, si ocurre o no ocurre. Y la veracidad será nuestra intención interior de querer decir eso que ocurre. Es decir, si no tenemos intención de mentir o tenemos intención de decir la verdad. Esto es muy importante, porque la verdad sería, digamos, una propiedad del lenguaje que nosotros estamos utilizando, de que ese lenguaje, digamos, respete las condiciones de los hechos, y la veracidad sería una cuestión personal del individuo a la hora de querer expresar o decir la verdad o no decirla. Bien, como criterios de verdad hay tres grandes criterios de verdad, ¿vale? La verdad como correspondencia, la verdad como coherencia y la verdad como consenso. Primero, verdad como correspondencia. Bueno, pues la verdad como correspondencia sería la adecuación o no de lo que se dice con lo que ocurre, con lo que recurre en el mundo externo. Es decir, o con lo que ocurre en nuestros estados internos si pronunciamos o decimos algo que se refiere a qué nos ocurre a nosotros internamente. Por lo tanto, siempre habría que contrastar algo, es decir, lo que se dice con lo que verdaderamente, con el contenido de eso que se dice. Bien. La verdad como coherencia, bueno, la verdad como correspondencia es obvio que se utiliza normalmente en las ciencias físicas, en las ciencias naturales, en la historia, ¿verdad? Existe una verdad como correspondencia. La verdad como coherencia, sin embargo, se utiliza más en las ciencias formales, en las matemáticas y en la lógica. Y hablaríamos de coherencia cuando, por ejemplo, en lo que decimos no existen contradicciones. Es decir, todo, de alguna manera, es consistente. No existe una contradicción entre los diferentes enunciados de una teoría. ¿De acuerdo? Bien, y después la verdad como consenso pues se da, por ejemplo, en la política, en la moral, se puede dar también en la ciencia, cuando, pues yo qué sé, por ejemplo, la comunidad científica decide por consenso que una teoría, ¿verdad?, debe ser elevada a conocimiento público y por lo tanto se establece como teoría al día, etcétera. Bien, pasamos al punto siguiente, que es el pragmatismo o perspectivismo. Estamos hablando de dos corrientes en cuanto a la teoría de verdad. La corriente pragmática podemos identificarla con la corriente positiva, es decir, con el positivismo. El pragmatismo sería filosofía que permite, a través de criterios prácticos o técnicas, mejorar de alguna forma nuestra vida, tanto en el plano del conocimiento como en el plano de la acción. Por eso, de aquí os he puesto, ¿verdad?, el adagio positivista de conocer para prever, o ver para prever y prever para poseer. Bien. O prever para proveer o poseer. Bueno. Por otra parte, el perspectivismo sería la doctrina de unión de diferentes perspectivas, puesto que las perspectivas de la realidad, cada uno, como vimos en el caso de Protágoras, tiene una forma posiblemente de ver la realidad, pues digamos que la verdad sería la unión o síntesis, ¿verdad?, de todas las perspectivas posibles, nos llevaría a la verdad.
Bueno, pues esto del perspectivismo surge un poquito con el filósofo español Ortega y Gasset. Brevemente, caracterizar la inteligencia, ¿vale? La inteligencia. El concepto tradicional de inteligencia era aquel que nos suministraba los test de inteligencia, y generalmente cuando se medía la inteligencia de un individuo se aludía normalmente a una inteligencia lógica, ¿no? O intelectual, ¿no? Vemos hoy día que esto, sobre todo a partir de determinadas corrientes psicológicas como el cognitivismo, que este tipo de test descuidaban el aspecto emocional, ¿no? Y el control de las emociones, y sobre todo el concepto de empatía, ¿vale? Entonces se consideraron otro tipo de inteligencias. De hecho, por ejemplo, Howard Gardner habla de las inteligencias múltiples y distinguen muchas inteligencias en el hombre que van más allá o superan lo que es la inteligencia clásica, ¿vale? La inteligencia lógica. Y entonces habla de inteligencia musical, habla de inteligencia cinético-corporal, inteligencia lógico-matemática, inteligencia lingüística, espacial, interpersonal, intrapersonal e inteligencia naturalista, ¿vale? Por otra parte, Daniel Goleman, aquí lo tenéis, nos habla de la inteligencia emocional. Es decir, y aquí sí que podríamos incluir el concepto de empatía como conocimiento de las emociones o de los afectos o de los sentimientos de los otros, ¿no? La inteligencia emocional sería clave para entender el desarrollo del individuo y sus perspectivas de lograr una vida plena. Aquí incluiría, dentro de este conocimiento de la inteligencia emocional, conocimiento de nuestras propias emociones, el autocontrol o capacidad de controlarlas, ¿verdad? La capacidad de motivación o automotivación de las personas, el reconocimiento de las emociones de los demás y el control de las relaciones o sociales, o lo que se ha dado a llamar habilidades sociales. ¿Vale? Bueno, pues nada, que aquí terminamos este tema de una forma un poco apretada. Chao.